Tarea 3. Biomoléculas orgánicas. Presentado por Oscar Iván Ramírez Jerez. Código 91537-065. Tutor Omar Iván Vargas. Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Carbohidratos, más conocidos como hidratos de carbono, a menudo conocidos como glucanos, son azúcares simples o monosacáridos y todas las moléculas grandes construidas con monómeros de azúcar. Características de los carbohidratos. Están compuestas por oxígeno, carbono e hidrógeno. Son almacenadores de energía. Son solubles en el agua. Son moléculas orgánicas esenciales para la vida. Sirven como elemento estructural y protectores de paredes celulares. Realizan importantes funciones estructurales y metabólicas. Son las moléculas más abundantes de la Tierra. Lubrican uniones esqueléticas y permiten adhesión en las células. La oxidación es la principal forma de obtención de energía. Clasificación de los carbohidratos. Los carbohidratos simples son los monosacáridos. Ejemplos tenemos como la glucosa y la fructosa. Los disacáridos son combinaciones de dos monosacáridos. Ejemplo como la sacarosa. Y los polisacáridos son combinaciones de muchos monosacáridos. Ejemplos tenemos como el almidón y el glucógeno. Funciones de los carbohidratos. Las funciones principales de los carbohidratos son almacenar energía química y fungir como duraderos materiales biológicos de la construcción. También son fuente de energía, almacenan energía y forman parte de las estructuras celulares. Los lípidos son moléculas orgánicas hidrófobas, no polares, cuyas propiedades comunes son su capacidad para disolverse en solventes orgánicos como el cloroformo o el benceno, y su incapacidad para hacerlo en el agua, una cualidad que explica muchas funciones biológicas diversas. Características de los lípidos. Son solubles en solventes orgánicos como el cloroformo o el benceno, insolubles en el agua. Son la principal fuente de energía en animales. Son escasos en las plantas. Asumen propiedades protectoras, aislantes y estructurales en los tejidos que están presentes. Clasificación de los lípidos. Pueden clasificarse como saponificables o no saponificables, de acuerdo a la capacidad o incapacidad de hidrólisis alcalina de los ácidos grasos componentes. Con este criterio se presenta la siguiente clasificación. Saponificables. Son lípidos que están compuestos por alcohol unido y ácidos grasos y se producen reacciones químicas de saponificación con estos lípidos. Las moléculas en ellos están hidrolizadas en soluciones alcalinas. Las ceras. Las ceras presentan un alto punto de solidificación, por lo tanto son difíciles de saponificar, razón por la cual prácticamente son ingeribles por el organismo animal. Grasas neutras. Son las más importantes de los lípidos. Se encuentran virtualmente en cualquier tejido vivo de origen animal o vegetal. Ellas son almacenadas en gran cantidad de depósitos grasos de los organismos vivos. Por ejemplo, en los reservorios grasos formados por debajo de la piel, en el abdomen y en alrededor de los intestinos y recubriendo órganos como el corazón, hígado y riñones. Fosfolípidos. Aunque se encuentran en la mayoría de tejidos animales y vegetales, son particularmente abundantes en organismos de mucha actividad, tales como hígado y cerebro. Los esfingolípidos no contienen glicerol, pero sí poseen alcohol aminoesfingosina, el cual es dañino al ácido graso, al fosfato y a la colina. En animales se encuentra predominantemente en el tejido nervioso y se conoce con el nombre de esfingomielinas.
Lípidos no saponificables. Son aquellos que están formados por ácidos grasos de muy alto peso molecular, los cuales prácticamente los hacen capaces de hidrolizarse en presencia de un alcalí. Dentro de este grupo los más conocidos son las prostaglandinas, los esteroides y los terpenos. Las prostaglandinas son sintetizadas por casi todos los tejidos de mamíferos a partir del ácido araquidónico y el cual a su vez se deriva el ácido linoleico. Las prostaglandinas modulan la acción de varias hormonas que participan en la síntesis de la adenosina del tejido adiposo y en varios procesos reproductivos esenciales. Los esteroides son un largo grupo de compuestos de plantas y animales en donde se incluyen los esteroles, el colesterol, ergosterol, ácidos biliares y hormonas adrenales y sexuales. El colesterol es uno de los esteroles de mayor importancia en los animales, insolubles en el agua y químicamente no activos, pero de gran importancia, ya que es un componente estructural de las células. Los terpenos tienen importancia muy variada. Por ejemplo, los carotenos son precursores de vitamina A, los xantofilos son pigmentaciones de la piel del pollo de engorde y además constituyen la porción estructural del anillo fitol de la clorofila. Funciones de los lípidos. Función de reserva. Los lípidos son la principal reserva energética del organismo. Un gramo de grasa produce 9.4 kilocalorías en las reacciones metabólicas de oxidación, mientras que proteínas y glúcidos solo producen 4.1 kilocalorías por gramo. Función estructural. Forman las biocapas lípidas de todas las membranas, recubren órganos y le dan consistencia o protegen mecánicamente como el tejido adiposo de pies y manos. Función biocatalizadora. En este papel los lípidos favorecen o facilitan las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Cumplen esta función las vitaminas lipídicas, las hormonas esteroideas y las prostaglandinas. Función transportadora. El transporte de lípidos desde el intestino hasta su lugar de destino se realiza mediante su emulsión gracias a los ácidos biliares y a los proteolípidos. Los ácidos nucleicos constituyen el material genético de los organismos y son necesarios para el almacenamiento y la expresión de la información genética. Características de los ácidos nucleicos. Están constituidos por nucleótidos. Contienen toda la información acerca del genoma de todos los organismos. Tienen diferente y específica localización subcelular. Son fundamentales para la vida de los organismos. Clasificación de los ácidos nucleicos. Existen dos tipos de ácidos nucleicos química y estructuralmente distintos. El ácido desoxirribonucleico, ADN. El ácido desoxirribonucleico, abreviado como ADN, es un ácido nucleico que contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos y de algunos virus, y es el responsable de la transmisión hereditaria. La función principal de la molécula de ADN es el almacenamiento a largo plazo de información para construir otros componentes de las células como las proteínas y las moléculas de ARN. Desde el punto de vista químico, el ADN es un polímero de nucleótidos. Significa que es un polímero compuesto formado por muchas unidades simples conectadas entre sí, como si fuera un largo tren formado por vagones. Ácido ribonucleico. El ácido ribonucleico, más conocido como ARN, es un ácido nucleico formado por cadenas de ribonucleótidos. Están presentes en todas las células procariotas, como en las eucariotas, y es el único material genético de ciertos virus.
El ARN se puede definir como la molécula formada por una cadena simple de ribonucleóticos, cada uno de ellos formado por ribosa, un fosfato y una de las 4 bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina y uracilo. El ARN celular es lineal y monocatenario, de una sola cadena, pero en el genoma de algunos virus es de doble hebra. Funciones de los ácidos nucleicos. Ayudan en los intercambios de energía que acompañan las reacciones químicas. Mantienen la identidad de las especies. Almacenan, codifican y transmiten la identidad genética. Mantienen las diferencias individuales dentro de las especies. Mantienen la diferenciación de los tejidos y células dentro del organismo. Captan aminoácidos activados del citoplasma. Transfieren los aminoácidos a los ribosomas. Las proteínas. Las proteínas son macromoléculas que realizan todas las actividades celulares. Son las herramientas y las máquinas moleculares que permiten que los eventos sucedan. Características de las proteínas. Las proteínas desempeñan un papel fundamental para la vida y son las biomoléculas más versátiles y diversas. Son imprescindibles para el crecimiento del organismo y realizan una enorme cantidad de funciones diferentes. Clasificación de las proteínas. Las proteínas se pueden dividir en dos clases. Las proteínas fibrosas son aquellas que están formadas por cadenas polipeptídicas formando estructuras compactas llamadas fibras. La fibroína es producida por insectos, sobre todo por las arañas y el gusano de seda. El colágeno constituye el componente proteico principal del tejido conectivo. La queratina puedes encontrarla en las uñas, garras, pico, pezuñas, cuernos, pelo, lana y en la capa externa de tu piel. La elastina le proporciona elasticidad a tu piel y a los vasos sanguíneos. Proteínas globulares. Están formadas por cadenas polipeptídicas que adoptan una forma esférica. Enzimas. Las enzimas son moléculas de naturaleza proteica que catalizan reacciones químicas, siempre que sean termodinámicamente posibles. Hormonas. Muchos de estos componentes son proteínas capaces de regular muchas funciones celulares relacionadas con el metabolismo y la reproducción. Proteínas transportadoras y receptores de membrana, como por ejemplo la hemoglobina. Proteínas transportadoras de triglicéridos, ácidos grasos y oxígeno en la sangre. Son responsables, entre otras funciones, de la contracción de las fibras musculares. Inmunoglobulinas o anticuerpos. Son glicoproteínas que reconocen antígenos expresados en la superficie de virus, bacterias y otros agentes infecciosos. Proteínas de reserva. Ejemplos de proteínas de este tipo de proteína son la ferritina, que almacena hierro en el interior de las células, y la caseína de la leche, que actúa como una reserva de aminoácidos. Funciones de las proteínas. Función defensiva. Las proteínas crean anticuerpos y regulan factores contra agentes extraños o infecciones. Función reguladora. Puesto que ellas están formados los siguientes compuestos: la hemoglobina, proteínas plasmáticas, hormonas, jugos digestivos, enzimas y vitaminas, que son las causantes de reacciones químicas que suceden en el organismo. Función enzimática. Son las más especializadas y numerosas. Actúan como biocatalizadores, acelerando las reacciones químicas del metabolismo.
Función estructural. Las proteínas forman tejidos de sostén y relleno que confieren elasticidad y resistencia a los órganos y tejidos como el colágeno de tejidos conjuntivos fibrosos, reticulina y elastina del tejido conjuntivo elástico. Función de transporte. Tenemos como ejemplo la hemoglobina y la mioglobina, proteínas transportadoras del oxígeno en la sangre de los organismos de vertebrados y en los músculos respectivamente.